Seguimos leyendo 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3. Habíamos leído, venimos leyendo Corintios, 1 Corintios 3 en adelante, donde nos quedamos la última vez. Pablo dice, 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para el que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. A la palabra de Dios. Te invito a que estemos orando por este texto, hermano, que acabamos de leer. Señor, te doy gracias por esta tu palabra que sigue vigente, tu palabra que no vuelve atrás, tu palabra, Señor, que no queda caduca, tu palabra, Señor, que es siempre, Señor, viva, eficaz. Háblanos a través de ella, Señor. Tenemos un corazón dispuesto, un corazón receptivo. Y si hay en nuestro corazón, en nuestra mente, alguna distracción, te pido, Señor, que podamos enfocarnos en ella, porque ella, Señor, es el alimento para nuestras vidas y para nuestras almas. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, sea, Señor, en este día, alimento, bebida, leche y, Señor, también una vianda sólida, para que podamos, Señor, salir edificados, salir, Señor, fortalecidos, salir con fuerza y con fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Hermanos, hay una palabra en esta mañana que estaba leyendo, la leí ayer y la leí hoy temprano también, y digo, qué actual que es este texto. El Señor me hablaba mucho a través de esta palabra. Porque Pablo habla en la iglesia de Corinto, que era una iglesia inmadura. Recuerden que habíamos hablado de qué es ser espiritual, que es ser guiado por el Espíritu, y qué es ser carnal. Carnal es una persona que, si bien no es natural, porque Dios, la verdad de Dios le ha sido revelada,
tampoco ha permitido, tampoco está siendo guiado y controlado por el Espíritu Santo, en la totalidad o en la mayoría de sus acciones. Prevalece su humanidad, sus deseos y sus emociones. Entonces, la iglesia de Corinto, en el plural, era una iglesia carnal. Era una iglesia no guiada por el Espíritu Santo. Y no era guiada por el Espíritu Santo porque, si bien ya no eran naturales, porque la verdad de Dios le había sido revelada y tenían el Espíritu Santo, no estaban haciendo caso a la palabra de Dios. ¿Sí? Y no estaban dejando que el Espíritu prevalezca en cada área de sus vidas. No estaban santificando sus vidas. Dios había sido revelado a ellos, pero estaban en un estado de inmadurez. Eran niños espirituales. Y Pablo esperaba de ellos madurez, crecimiento, actitudes adultas. Y Pablo encontraba en ellos actitudes de niño. Entonces, esto es muy actual. Pero más aún, Pablo le va a decir por qué son carnales. ¿Por qué él observa o qué evidencias él observa en la iglesia que le demuestra que no son espirituales? Jesús se acerca a la higuera y no encuentra fruto. Entonces, él la maldice porque no encuentra fruto en la higuera. Hay cierta evidencia positiva que dice que una iglesia tiene fruto y es crecida y es madura. Pero también hay cierta evidencia negativa, es decir, la ausencia de ciertas características muestra que una iglesia no es madura. O también la presencia de ciertas cosas que no deberían estar es evidencia que una iglesia no es madura. Y esta es una pregunta para nosotros, tanto individualmente como grupo, pluralmente. ¿Somos maduros? ¿Somos espirituales? ¿O debemos madurar? Porque más allá de la epístola a los Corintios, es sin lugar a dudas una de las epístolas más duras que escribe Pablo, es para que la iglesia se restaure. Y vamos a ver que de 1 a 2 de Corintios hay un contraste. La iglesia tomó la palabra de Pablo. En primer lugar, Pablo le dice que era una iglesia, dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. En una iglesia inmadura prevalece el ego, el orgullo de cada individuo. Y cuando prevalece el ego, el orgullo, el yo quiero tener la razón, que es evidencia de mi humanidad, el ego de uno va a chocar contra el ego del otro. Y la opinión de uno va a golpear contra la opinión de otro. ¿Amén? Amén. Y eso hace que vaya a haber conflicto irremediablemente, porque si ninguno quiere ceder, ¿cómo va a terminar eso? El conflicto. ¿Qué debe reinar en la iglesia de Dios? Lo que explica Juan, el amor, la tolerancia, soportándoos unos a otros. Entonces en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Corinto, nadie quería ceder. Todos querían tener la razón. Prevalecía una opinión sobre otra, no, porque todos querían, su opinión era más importante. No quiero extenderme mucho en este punto porque quizás es el menos importante y quiero restringir la palabra de hoy a unos minutos. Pero fíjese lo que ora Jesús en Juan 17, 21. La contienda, la disensión y los celos dentro de la iglesia evidencia que la iglesia es inmadura, que no es espiritual, que es carnal y que no está siendo guiada por el Espíritu Santo. La oración de Jesús para la iglesia es que sea una iglesia que esté en comunión, en la que prevalezca el amor y en la que prevalezca un único punto de vista. Juan 17, 21, vamos a leer desde el 20, la oración de Jesús hacia sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Jesús ora para que seamos uno. Y el ser uno significa que no hay contienda, que no hay división, que no hay diferentes opiniones chocándose una con otra. Hay unidad, hay un acuerdo. ¿Por qué Dios dice en el matrimonio serán una sola carne? Porque Dios quiere que haya un acuerdo. Amén. Como que decidieran como si fueran una sola persona. Pero más aún, Dios quiere que en la iglesia haya unidad. Y si es difícil quizás entre dos personas, imagínense entre 20, 40, 60, 100, 300, 1000. El tamaño de la iglesia, igual debería haber unidad. Un mismo punto de vista. Como cuando canta un coro al unísono. Si bien son muchas voces cantando, se escucha una única melodía y es armoniosa. Así debiera sonar el proceder de la iglesia. Ahora, fíjense, porque esta palabra me llamaba la atención esta mañana, cómo el mundo va a creer y cómo el mundo va a ver en la iglesia algo especial. Dice el texto, y esto me llamaba la atención esta mañana, fíjense el final del versículo 21, que también ellos sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo el mundo va a creer en Cristo? Cuando vea la unidad de la iglesia. Aleluya. Dice, quiero que sean uno para que crean que tú me enviaste. ¿Sí? Porque el mundo cree cuando ve una iglesia unida. Si la iglesia se está peleando y está en disensión y en contienda y en acuerdo, en falta de acuerdo, el mundo ¿qué dice? Si no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿cómo me van a venir a hablar a mí? Entonces, cuando la iglesia está unida, eso llama la atención de los que están afuera, porque ven que gente de diferente edad, diferente creencia, diferente clase social, diferentes etnias, están de acuerdo en una causa. Y el amor es más grande que las diferencias que podamos tener. Gloria a Dios. Entonces la iglesia, el mundo va a creer cuando vea que la iglesia está unida. No era el caso de la iglesia de Corinto, que era una iglesia dividida. Punto número 2. En una iglesia inmadura hay favoritismo y hay personalismo. Fíjese lo que le dice el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? Pregunta Pablo, es una pregunta retórica, perdón. La respuesta es sí, son carnales. Pablo usa el recurso de la pregunta retórica, que es una pregunta que tiene la respuesta oculta o evidente en la misma pregunta. No soy carnales, no les está preguntando, les está diciendo son carnales. ¿Sí? Esto es muy actual. En las iglesias inmaduras hay personalismos. Hay un Pablo, hay un Apolo. En una iglesia madura no hay personalismo. El personalismo, es decir, el tener una persona en la iglesia, sea un pastor, sea un ministro, sea un predicador, sea un grupo de ellos, va a generar división. Indudablemente va a generar división. Si hacemos una iglesia alrededor de una persona, de dos personas, de un grupo de personas reducido, va a generar división. Algunos en la iglesia de Corinto, y no fue porque Pablo impulsó esto en este caso, no fue porque Apolos impulsó esto, fue porque en el corazón de los hombres es inherente la idolatría. En querer seguir al hombre. Y Pablo en ningún momento les enseñó síganme a mí. Pero la iglesia de Corinto, como Pablo había sido el fundador y Apolos había sido el pastor que estaba ayudando al crecimiento de la iglesia, algunos dijeron yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Estaban mirando al hombre. Esto es muy actual.
Se escucha en estos días en la iglesia del Señor. La iglesia de tal pastor. Como si la iglesia fuera de un pastor. No nos damos cuenta, pero la iglesia no es del pastor. Aleluya. La iglesia no es de un grupo de pastores. La iglesia es de Dios. ¿Y qué pasa cuando resulta que ese pastor no está más? Porque parte la presencia del Señor. La iglesia se debilita. Porque la iglesia se construyó alrededor de una persona. ¿Y qué pasa cuando Pablo no esté más? Pablo no quería una iglesia dependiente de él. Pablo quería una iglesia autónoma. Pablo quería una iglesia que siga adelante. ¿Qué pasa cuando Apolo no esté más? O peor aún, ¿qué pasa si en la iglesia algunos dicen, yo quiero irme con Pablo y yo quiero irme con Apolo? ¿No pasa eso en estos tiempos? Es real, es actual. Cuando hay división en la iglesia es porque hay personalidades endiosadas, idolatradas por la congregación. No están puestos los ojos en Jesús sino en el hombre. Y eso, tarde o temprano, va a traer división. Que parte de la iglesia se va para un lado y parte de la iglesia se va para el otro. No ponga el nombre Pablo, ponga el nombre Apolo. No ponga el nombre Apolo, pero ponga nombres actuales, que usted sabe que eso pasa. Porque la iglesia inmadura, la iglesia que no es espiritual, toma el rol del ministro o le coloca al ministro, al pastor, a los servidores de Cristo en un pedestal, en una posición que no deben tener y que es dañino para la iglesia y para el ministro. Fíjese lo que dice Pablo. ¿Quién puede ser Pablo y quién es Apolo? Y Pablo está hablando de sí mismo. ¿Quién soy yo? Pablo de Tarso. ¿Quién es Pablo de Tarso? Y yo podría decir, Pablo fue un apóstol de la iglesia, quizás de los más importantes, quizás el máximo autor del Nuevo Testamento. Pero Pablo dice, yo no soy importante. Yo no soy importante. Y hoy en día estamos leyendo una epístola de Pablo. Y estamos aprendiendo de la pluma de Pablo. Pero él dice, yo no soy importante. Entonces, si Pablo, apóstol de Jesucristo, que fundó y que dio los fundamentos de la iglesia y explicó cuántas doctrinas que hoy entendemos a través de su pluma, dice, no soy importante, mucho menos ninguno de nosotros somos importantes si tomamos un rol o una postura más importante que la que debiéramos tener. Aleluya. ¿Y qué dice? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Y él responde, servidores. Esa es la palabra. Servidores. Los ministros, los pastores, los evangelistas, los ancianos, los obispos son servidores. Están para servir. Para servir a la iglesia. Para enseñar a la iglesia. Pero no son imprescindibles. No hay que construir sobre ellos. Hay que construir sobre el fundamento que es Cristo. Aleluya. Eso es lo que dice la palabra. Y me gusta lo que Pablo dice, yo soy un servidor. Apolo es un servidor. Ayudamos, instruimos, de seguro son importantes en la iglesia. Pero no son importantes a nivel Cristo, eso quiero decir. No tienen el protagonismo que tiene que tener Cristo. Entonces, un servidor es alguien que sirve. Cuando decimos siervo de Dios, sierva de Dios, no estamos diciendo lo que creemos. No es un título oneroso, no es un título que engloba autoridad siquiera, es un título que engloba servicio, disposición, sacrificio. Jesús, lavando los pies de sus discípulos. Lavando los pies. Y Pedro le dice, Señor, vos a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús dice, es necesario que así se haga.
si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Porque Jesús les estaba enseñando no a querer ser Señor, sino a servir. No a querer enseñorearse de la grey de Cristo. Entonces, una iglesia inmadura cree estar fundada en los hombres y no en Cristo. Y por lo tanto no va a prevalecer a lo largo de los tiempos. Porque los hombres pasan también. Porque los hombres se equivocan. ¿Cuántas iglesias donde se oye hubo división? Y Dios nos libre a nosotros. Porque no estamos criticando hacia afuera, estamos diciendo que esto pasa porque a la luz de la palabra, dice, si fundás la iglesia en el hombre, ¿qué va a pasar esto? La iglesia tiene que estar fundada en Cristo y en la persona de Cristo. Aleluya. Entonces, no va a prevalecer a lo largo del tiempo, porque aparte, el hombre, más allá de equivocarse, tiene un tiempo, tiene una vida y queremos que la iglesia prevalezca más allá de una generación, que siga más allá de las personas que la puedan dirigir, que los maestros que puedan enseñar en ella. La iglesia debe estar fundada sobre Cristo, no sobre personalidades individuales. Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Ya conoce esa parábola de Cristo? ¿Qué dice? Compara dos tipos de edificación. ¿Cómo, si queremos que una casa se mantenga sólida cuando vengan los tiempos malos, sobre qué tiene que estar fundada? Sobre la roca. Amén. Aquel que oye mis palabras, yo le compararé a un hombre que construye su casa sobre la roca. Pero aquel que no oye mis palabras, le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la arena. Y vienen los vientos huracanados, ¿y qué pasa? Una casa prevalece y la otra no. Eso sirve a nivel individual, a nivel familiar y a nivel iglesia. Si la iglesia está fundada en Cristo, no va a desfallecer. Aleluya. No va a caer aunque pase el tiempo y aunque venga la adversidad. Gracias, Jesús. Fíjese lo que dice el versículo 9, que lo leía en el día de hoy y, como les digo, el Señor hablaba en mi corazón, porque el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores. Otra palabra que uso. Él no dice, somos señores de ustedes, somos maestros de ustedes, que en síntesis Pablo era un maestro, él era un apóstol, él era un hombre de Dios, pero él usa la palabra servidor, colaborador. Lo que él está diciendo es, la obra se puede hacer sin mí, pero no se puede hacer sin Dios. Aleluya. Se estaba poniendo, aunque él nunca se había puesto en un pedestal, los corintios lo habían puesto a él en un pedestal. Y Pablo sabía que eso era dañino para la iglesia. Somos colaboradores, pero me gusta ese, podríamos llamarlo, modificador indirecto de la oración, que es de Dios. Y luego dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y ese es el mensaje de esta mañana. La iglesia no es de los hombres, la iglesia no es mía, no es suya, no es del pastor, no es de los ministros, es edificio de Dios. Aleluya. Pablo no lo puso accidental, no fue un decir, la iglesia es de Dios. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Dice, del versículo 14, esto te escribo, Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amén. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Parece un texto que pasa desapercibido, pero Pablo le dice, Timoteo, vos tenés que saber cómo conducirte en la iglesia de Dios. Porque es de Dios, justamente. Si Pablo le escribe a Timoteo cómo debe conducirse, porque la iglesia no es tuya, Timoteo, está diciendo. Como vos sos el pastor de la iglesia, pero la iglesia no es tuya. La iglesia es de Dios. Y es más, dice, es la iglesia del Dios viviente.
Entonces vos tenés que saber cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente, porque algún día vas a estar frente a ese Dios viviente. Aleluya. Y va a haber una pregunta, que es, ¿cómo te conduciste en mi iglesia? Entonces, la iglesia no es de los hombres, es de Dios. Y esto es un doble una afirmación con doble impacto o con doble implicancia para los ministros, para los pastores y para la iglesia. Porque a veces uno quiere enseñorearse de la ley de Dios, de la ley de Dios, y a veces la iglesia quiere colocar a sus ministros en un lugar que no les corresponde. Entonces, el consejo de Pedro a los ministros es justamente en 1 de Pedro 5, no se enseñoreen de la ley de Dios, como diciendo, no es de ustedes, sino enséñenles a través del ejemplo. Dice el texto, sigamos unos minutos más y ya concluimos. Dice, versículo entonces, ni el que planta es salvo, ni el que riega. Pablo fue fundador de iglesias. Él no era pastor principalmente, no era su rol principal. Pablo era fundador de iglesias. Él iba, fundaba una iglesia y luego enviaba a un pastor. Él no cumplía el rol pastoral en las iglesias en general. ¿Sí? Él fundaba la iglesia y después lo enviaba a Timoteo, lo enviaba a Apolo, que eran los que se encargaban de llevar la iglesia. Entonces, él que venía era el que plantaba, usando la metáfora de la planta, era el que plantaba la planta. Daba los primeros riegos, pero después le decía a Timoteo, esta iglesia ya fue plantada, te vas a encargar de regarla. Y regala con cuidado. Entonces, Pablo era un fundador de iglesia. Su especialidad era el diseño y la construcción de fundamentos espirituales. Él explicaba a la iglesia cómo debía andar, cómo debía proceder, cómo era el bautismo, cómo era la cena del Señor, fundamentos. ¿Sí? Cómo debía hacerse el culto, cómo debía predicarse la palabra, cómo debía ser el ministro. ¿Cuáles eran los requisitos para ser pastor, para ser diácono? Explicaba todo eso Pablo. Y después se iba y quedaba un pastor. Y el rol del pastor era diferente, porque el pastor era aquel que regaba, acompañaba, apacentaba, velaba por la integridad de la iglesia. Eran dos roles distintos. Pero él decía, yo hice una cosa, Apolos hizo otra, o Timoteo hizo otra, Pedro hizo otra, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Porque ellos eran hombres al fin y al caso, colaborando con una causa. Entonces, quizás fueron un grupo de personas los que fundaron esta iglesia y que la están pastoreando, pero el día de mañana, quién sabe. Muchos de los que están acá y que están ayudando y colaborando en el servicio no van a estar más, no vamos a estar más. Pero ¿qué esperamos? Una iglesia saludable, una iglesia madura, que no dependa de nosotros, que siga creciendo, que Amén. se expanda. Aleluya. Me gustaría saber, dentro de 100 años, si Cristo no viene antes, que esta iglesia sigue en pie. Que no está Ismael, que no está la hermana Mabel, el hermano Ezequiel, el hermano Facundo y ninguno de nosotros. Pero la iglesia sigue. Las siguientes generaciones, porque se consolidó una iglesia que tiene un fundamento sólido. Entonces, Apolo y Timoteo edificaron las iglesias a partir de estos fundamentos. Ahora, Pablo no era que él inventó el fundamento. Yo no sé de arquitectura ni sé de albañilería y no construí una casa, pero hasta donde yo sé, hace 50 años que las casas, los cimientos se hacen de la misma manera mínimamente. Y si llamo a un albañil, va a ser lo mismo en cualquier casa. ¿Cómo se ponen los cimientos de una casa? Hay una forma de hacerlo. Y nadie quiere improvisar en ese sentido. Los cimientos se hacen de una manera, con ciertos materiales, se pide cemento, se pide arena, se pide hierro, se arma una mezcla, se carga.
Se hace siempre de la misma manera. Y los materiales son siempre los mismos. No queremos improvisar en ese sentido. La iglesia se funda sobre los mismos valores, que son los valores cristianos. La palabra de Dios. Y eso no cambia. Y Pablo dice eso. Fíjese el versículo acá. Dice, porque, ya les digo acá, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11 es el que está buscando. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Si fundamos la iglesia sobre cimientos sólidos, sobre Cristo, la iglesia va a prevalecer. Sobre la verdad, sobre los valores básicos de la iglesia, la fe, la palabra de Dios, la escritura, la gracia. Todos los conceptos que hablamos se fundó. Después, ¿qué hay que hacer? Empezar a edificar. Pero es fácil edificar cuando ya están los cimientos, cuando ya están las columnas, cuando ya están las vigas. Después uno dice, bueno, acá nos gustaría poner un techo, digamos, flotante, de durlo, que alguien podría decir. Y nos gustaría poner dicroicas, y nos gustaría poner una pared de madera. Pero eso es más sencillo, porque ¿qué va a producir? Un adorno en la iglesia. La va a hacer más linda, más hermosa. Pero lo más difícil ya fue hecho. Ya la estructura es sólida. Y la iglesia va creciendo, se va hermoseando espiritualmente. Pero el fundamento es uno solo. Aleluya. Ahora, si el fundamento es débil, si el fundamento está mal hecho, vos vas a edificar y vas a edificar torcido. No importa lo que le pongas adentro, no importa cuánto adorno tenga, va a venir un viento y lo va a derribar. Por eso lo más importante es que el fundamento sea Jesucristo. Hay un punto que lo vamos a dejar como, digamos, entrada para otra predicación, que es lo que Pablo dice acá. Versículo 10 final, esta sería la segunda parte, digamos, de la temática de 1 Corintios 3. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, asumiendo que la iglesia fue fundada, que se hicieron los cimientos, que la palabra de Dios está clara, y que es sólido, y es Jesucristo, y no prevalecen las personalidades, uno quiere empezar a hacer más cosas en la iglesia, agregar servicio, evangelismo, ¿no? Predicación, discipulado, reuniones de jóvenes, reuniones con los niños, escuela bíblica. ¿Cuántas actividades para hacer? Ayudar a los más necesitados, ir a las cárceles, ir a los hospitales. Bueno, Pablo dice, sobre el fundamento de Cristo puedes hacer muchas cosas. Muchas cosas. Pero Pablo lo que va a decir, y lo dejamos como abierto para otro día, es cada uno mire cómo sobreedifica. Porque está bien, el fundamento es sólido, pero a cada uno de nosotros nos va a tocar edificar. Nos va a tocar servir, ayudar, colaborar. No cambiar el fundamento. Hacer cosas para Dios. Pero mirá cómo vas a hacer lo que vas a hacer. Y Pablo va a hablar de que podés servir a Dios con materiales de primera calidad, de buena calidad, o con materiales de mala calidad. Oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Y la calidad del servicio va a definir tu recompensa en el cielo. Dejémoslo eso como una fuerte de decir, ¿cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Con materiales de primera calidad o con materiales de mala calidad? Vamos a ponernos de pie en este día, agradecer a Dios por este tiempo. Llevémonos esto en este día. El fundamento de la iglesia debe ser Cristo. No tiene que haber personalidades, no tiene que haber divisiones, debiéramos tener un único pensamiento. De esa forma, los de afuera, observando nuestra unión,
van a creer en el Señor. Y nosotros somos servidores, colaboradores. Aleluya. Somos personas que ayudamos en que el reino se expanda. Y que si nosotros juntamos en Cristo, esta iglesia va a prevalecer. Más allá de los nombres, del tiempo, de las generaciones. Y queremos que esta iglesia prevalezca. Entonces hagamos cimientos sólidos. Y queremos ser una iglesia espiritual.